Hasta aquí, Deportes Cope en la linterna, a las 9:30, tiempo de juego con el Francia-Marruecos, primer partido de cuartos de final del Mundial. Son las 9, las 8 en Canarias. La Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron el año pasado a casi 2.000 víctimas de redes de trata y explotación sexual o laboral. Es el resultado de 413 operaciones que implicaban la detención de algo más de 1.000 personas y la desarticulación de 112 organizaciones y grupos vinculados a la prostitución. Es el resumen del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CITCO. Según este balance, el perfil es de mujeres de entre 23 y 27 años. Esta noche, en nuestro tema del día, vamos a conocer cuál es el futuro de estas mujeres una vez son liberadas. En este camino, nada fácil, les acompañan la asociación Amar Dragoste y la fundación Child Heroes. Esta última protege a los niños y las familias de estas mujeres que han sufrido situaciones de extrema violencia como la trata, la explotación sexual y, claro, la pobreza extrema. Quiero que conozcas a Julia. Julia, por cuestiones de seguridad, es un nombre ficticio. Mi nombre es Julia, tengo 28 años y llegué a España de bebé. Me trajeron mis padres cuando era muy niña. Me expuse a muchas series de televisión que romantizaban la prostitución y la exponían como una salida fácil, accesible. Yo misma, a los 18 años, decidí meterme en el mundo de la prostitución a través de un portal en internet, y ahí me captó un proxeneta y me prostituyó y luego me vendió. Pensé que dije, mira, me marcho, me voy, me di cuenta de que estaba atrapada. Y aún así con papeles, o sea, yo tengo nacionalidad española. Pensamos que quizás el mundo de la trata es un mundo muy grande. O sea, hay muchas historias y la verdad es que realmente yo fui explotada siendo legal en este país. Luego, después de quedarme y de abusar de mí, él me vendió a un cliente por 50.000 euros. Las amenazas del proxeneta iban dirigidas a la familia, a quienes habían localizado a través de las redes sociales. Julia denunció a la policía, claro. Su liberación fue posible gracias a unos amigos que le pusieron en contacto con la asociación Amar Dragoste. Julia llegó a Amar Dragoste y allí le recibió con los brazos abiertos una de sus trabajadores sociales, Salomé Ballesteros. Soy trabajadora social de profesión, también soy trabajadora social en activo en Amar Dragoste, y luego por otra parte coordino los equipos de atención laboral en las distintas ciudades. Por una parte nos fijamos en la parte de integración social de la mujer, tanto a nivel personal, en la relación con las demás personas que no tengan nada que ver con la parte de explotación sexual, como también a nivel, pues, como agente político, ¿no? Activo, pues, en relación con la administración pública, con los sistemas sanitarios, pues, un poco todo eso que engloba él, pues, ser un poco autónomo, o la idea es que sean autónomas al 100%. Christy Joy Watt es la coordinadora nacional de Amar Dragoste. Graduada en Estudios Internacionales por la Universidad de San Luis, máster oficial de Cooperación Internacional al Desarrollo por la Universidad Pontificia Comillas. Christy, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué es Amar Dragoste? Amar Dragoste es una asociación que nos dedicamos a la atención integral a las mujeres afectadas por esta realidad que nos han comentado, por el sistema prostitucional y por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Una curiosidad, ¿cómo surge el nombre? ¿Por qué Amar Dragoste? Siempre es la primera pregunta que nos hacen. Claro. Dragoste es una palabra en rumano, significa amor. La asociación nace en el año 2010, donde lo que más se estaba viendo en España eran mujeres rumanas explotadas sexualmente. Les empezamos a hacer una investigación viajando mucho a Rumanía, claro, conociendo la realidad de lo que se estaba dando. En un momento muy concreto conocimos a una mujer que estaba siendo explotada sexualmente por su propia suegra, estando embarazada en las calles de Rumanía.
Su situación de violencia y de todo nos marcó muchísimo, y ella nos contó que la palabra Dragoste, que significa amor, era una palabra súper importante para ella. Y esa palabra se ha quedado como valor en nuestro nombre, aunque a día de hoy atendemos a mujeres de prácticamente todos los continentes. Eso te iba a preguntar. En 2010 empezáis con servicios a 1.000 mujeres. El año pasado ya casi 4.000. Es terrible la evolución. Es horrible. España, la verdad, tiene un problema muy grave de consumo de prostitución, y eso nos hace el primer país en Europa por trata de personas, como país destino de trata de personas. Pero la cosa ha cambiado mucho en estos 16 años. Mira, escucha este corte. ¿Y dónde vives? ¿Lejos? Sí, Toledo. ¿En Toledo vives? Jope, ¿y con quién vives? ¿Amiga? Sí. Sí, con amiga. Mira, Este audio pertenece a la Operación Rescate, una macrorredada que yo pude vivir empotrado con la policía al mando del comisario Luis Mayandía. Nunca se me olvidará. Ver a estas mujeres de cerca, ¿os acostumbráis, Cristi? Porque tiene que ser durísimo. Es extremadamente duro. Dicen que el trauma de lo que ellas viven es semejante al trauma que viven los soldados de guerra. O sea, un constante supervivencia, aguantando violencia de todos los tipos, agresiones físicas, sexuales, vejaciones, cinturonazos, quemaduras de cigarros. O sea, es que hemos visto de todo y al final lo que es la degradación máxima del ser humano. Cristi, una última cuestión fundamental: la coordinación de vuestras organizaciones con la policía, imagino. Efectivamente. Nosotros trabajamos de la mano creyendo que la persecución de delito es imposible sin esa coordinación estrecha. Trabajamos para la recuperación total de las supervivientes y por supuesto, la persecución de delito y que pueda haber justicia. Hicimos con la Policía Nacional una campaña el año pasado que se llama No nací para esto, una campaña de concienciación dirigida a mujeres colombianas que habían sido explotadas sexualmente en España o estaban a punto de viajar. Y junto de la mano con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estamos alzando la voz para decirle a todas las mujeres posibles víctimas de trata que no nacieron para esto, Claro que, sí. que hay alternativas y que hay apoyo constante. Nos quedamos con ese mensaje. Se puede salir. Cristi Watt, coordinadora nacional de Amar Dragoste. Amar, amor. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hemos oído el testimonio de Julia, una superviviente de la explotación sexual que no solo ha recorrido un doloroso camino para recuperar la vida, sino que ahora ayuda a otras mujeres. Mira, te presento a Cris. Soy Cris, mamá de Matthew. Tengo 3 años y 3 meses de estar en España. Soy de Nicaragua. He vivido en un piso, después en un lugar de acogida, después en otro piso. Así he andado, un poco rodando. Es bastante difícil porque con un hijo con autismo es muy difícil. Vamos a conocer el trabajo de la Fundación Child Heroes. ¿Se dice así? Sí. Tal cual. Además de ayudar a reconstruir la maternidad, la vida de auténticas supervivientes, enseñan a fortalecer el vínculo con sus hijos, con sus hijas. Nos encontramos en un gimnasio, algo parecido a un gimnasio, con sillones con asientos como de espuma, con balones gigantes de estos del Pilates de toda la vida, con muñecas, con algún osito por ahí suelto. Estamos en el centro Psicopraxis, que colabora con la Fundación Child Heroes. Estamos en pleno Parque de las Avenidas en Madrid, pegadito a la M30. El otro día, en una comida que no viene al caso, coincidí con Patricia Rodríguez González, fundadora y directora de esta fundación. Y la historia que me contó y lo que hacen me pareció tan chulo que dije, no lo tienes que contar en la linterna. ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Ángel? ¿Qué es Child Heroes y por qué? Bueno, Child Heroes nace hace casi 10 años, en el 2017, y nace con la intención de atender sobre todo a niños y niñas en situaciones muy vulnerables,
pero no desde la protección únicamente, que es lo que llevaba yo viviendo en otras organizaciones durante muchos años, sino desde el vínculo, desde la relación. O sea, cómo ayudarles a reconstruir sus vidas después de vivir situaciones muy traumáticas desde la relación. ¿Eso cómo se hace? Bueno, en el caso de Makena, que es este proyecto, yo creo que el que hablamos el otro día que te conté, este programa lo que intentamos fue, hicimos un análisis de la situación de la mujer víctima de trata en España y de la superviviente de trata, y vimos que las madres eran las grandes olvidadas, es decir, mujeres que nunca habían vivido la maternidad en sus propias carnes y que tenían que enfrentarse al reto de ser madres, además del reto de sanar sus propias heridas. Así que ahí empezamos la colaboración. Carmen y yo llevamos trabajando muchos años en Sierra Leona y en Benín y decidimos abrir este programa aquí precisamente con este objetivo: ayudar a las mamás a elaborar esa maternidad para que no le quitaran a sus hijos y ayudar a sus hijos e hijas a superar situaciones traumáticas que habían vivido junto a sus madres, que de hecho la mayoría lo han vivido, aunque no todos pasan por terapia. Los casos que nos vienen son los casos un poco más graves, donde las mamás tienen conciencia de esa necesidad de terapia. No voy a dar más pistas, pero tú y yo coincidimos en una comida en la que estábamos, no digo rodeados, pero debíamos ser 4 o 5 que no éramos policías. Todos los demás eran policías. La trata. ¿Qué es la trata? Pues la trata en España es algo muy desconocido y además con el término trata se ha despersonificado mucho. Pero lo que nos encontramos es una realidad de miles, cientos de mujeres y hombres, pero menos hombres, que llegan a España. En nuestro caso lo que estamos trabajando es víctimas de trata con fines de explotación sexual, porque hay muchísima trata y explotación laboral. De hecho, los datos de este año de policía equiparan un poco los dos. Son mujeres que vienen a España, la mayoría engañadas, la mayoría no se reconoce ni siquiera como víctimas y acaba siendo explotadas y convirtiéndose en una esclava sexual en circunstancias muy difíciles a lo largo de nuestra península. España, aunque para muchos no lo saben, es el primer destino de consumo de prostitución de toda Europa. Entonces tenemos no solamente un consumo interno bastante importante, sino consumo que viene de fuera a someter a mujeres, porque es un sometimiento, pero la mayor parte de ellas han venido a España engañadas. En todo ese proceso, en toda esa selva horrible, recuerdo, hago un paréntesis, uno de los policías allí presentes me dijo que no dijéramos clientes, que son sencillamente puteros. Eso es. Y cierro el paréntesis. Hay unos protagonistas que se nos olvidan, que son vuestros héroes. ¿De ahí el nombre? De ahí el nombre. Bueno, Child Heroes, el nombre viene porque durante muchos años he visto a niños sufrir situaciones terribles, pero terribles desde quemarles el cuerpo entero, desde maltratos severísimos, o sea, atarles las manos con plástico y prenderles fuego. No sigo porque son cosas muy, muy fuertes, pero son niños que han sido capaces, gracias a ese vínculo, a esa relación, en el caso además sobre todo de Sierra Leona, que hemos estado trabajando los últimos 10 años, gracias a personas como Jorge Crisafulli, que lo tenemos un amigo en común, recuperar esa capacidad de sonrisa, de alegría por la vida, de ilusión por las cosas, de volver a empezar, de querer aprender, o sea, y de volver y tener una vida normal. Eso es un héroe. Lo que me llama la atención, o no tanto, pero entiéndeme, es que hablas de Sierra Leona, de Benín y de España, del centro de Madrid. El drama y la tragedia es la misma. Eso es. De hecho, yo siempre he estado trabajando fuera, me he dedicado casi toda mi vida a la cooperación y a trabajar con niños fuera de España. Y cuando empezamos a investigar un poco qué sucede en España, nos dimos cuenta de que hay un nivel de vida, de bienestar un poquito más alto a nivel económico, pero que los dramas humanos siguen siendo los mismos. Entonces, por eso también hemos empezado. Y el maltratador, y el torturador, y el putero también. También, eso es. Pero la gente siempre piensa que es algo que sucede fuera y no es capaz de ver que si pasa cuatro calles en su propio barrio, seguramente se encuentre con esta realidad. Y sin 4 calles, 4 escalones, eso es. Posiblemente. Patricia, ahora vamos a hablar con la gente que trabaja en este proyecto y en Psicopraxis. Vamos a escuchar cómo se trabaja, pero ¿salen adelante? Quiero decir, ¿estos niños, esas chicas, salen adelante mayoritariamente? Mayoritariamente sí, pero no todo el mundo. Evidentemente son heridas durísimas y dificilísimas. Entonces, no todas las madres, pero son las menos, de las que han llegado aquí al proyecto, son las menos las que al final no han continuado acompañando a sus hijos en esa terapia porque ellas mismas todavía no pueden con su propia vida.
Son las menos. La mayoría son súper regulares, están siendo muy fuertes, están encontrando la manera de salir adelante con sus vidas. Sus hijos se han convertido en un motor de alegría y de esperanza para ellas. O sea, de hecho, para muchas se ha convertido en su bote salvavidas, de alguna manera, sus hijos, ¿no? Y bueno, el proceso es lento, pero es muy bonito. Y lo bonito es ver la constancia, porque no es fácil que aguanten tanto tiempo. Son procesos de años, de 1 año, de 2 años, en los que el niño pueda ir mejorando. Entonces, no es fácil la constancia de estas madres. Y estamos viendo que en la mayor parte de los casos sí. Y a modo de postdata, no has querido dar detalles, ni yo te los voy a pedir, Dios me libre. Lo primero son ellas y su privacidad. Pero muchos de esos niños, digamos que han sido concebidos en el propio proceso de la trata. Y ahí lo dejo. Eso Digo, es. por ponerle más horror a la tragedia. Han sido concebidos en un momento de abuso sexual. O sea, esto es lo que es realmente, ¿no? O sea, una violación. Ya sea durante la emigración o ya aquí. Eso es. Muchas sí. Y otros han sido concebidos después con parejas maltratadoras. Que también tenemos estos casos, que hay mujeres que salen de una situación de explotación, pero por el tipo de vida que han tenido y la infancia que han tenido, acaban buscando una pareja maltratadora y han tenido esos hijos dentro de esa relación abusiva. Rodando, rodando, rodando. Rodando, rodando. Oh. Carmen Pascual es directora de Psicopraxis, pero digamos que ejerce. Es terapeuta. Carmen, ¿qué es Psicopraxis? Pues Psicopraxis es una forma de vida en la que formamos a profesionales para que en la educación y la terapia esté llevado desde la relación, desde el vínculo, desde la creación de otra manera de estar en el mundo, que sea más solidaria. Psicopraxis empezó después de 20 años de trabajo con niños y viendo la necesidad que había de crear espacios de comunicación, de relación y desde luego de movimiento para que los niños expresaran lo que viven en sus vidas y que no hay nadie que se lo escuche. Si hay un denominador común, cada individuo, que voy a contar en psicología, es cada individuo, pero si tuvieras que hacerme una media, ¿qué es lo que traen? ¿Cuál sería el diagnóstico de la gran mayoría? Soledad, sufrimiento, abandono y una gran necesidad de pelear y de luchar por salir adelante. ¿Y salen? Y salen. ¿Niños o niñas? ¿Hay diferencia? No. En general hay más niños que niñas. No sé cuál es la razón. Pero yo creo que el interés es el mismo. Y vienen con una fuerza interna increíble. Lo veo en las madres. O sea, las madres a veces traen unas situaciones que cuesta hasta 6 meses y 8 para poder, la palabra desnudarse, que es dejar de tener capas y capas de protección para poder de alguna manera pues resolver y encontrar el camino que quieren llevar. Siempre habláis de madres. ¿Siempre son madres? Son madres, siempre son madres. Y además son madres. Ejerciendo. Eso de las madres y de las mujeres, y hago otro paréntesis, es un denominador común no solo aquí en Madrid, en este centro o en el Parque de las Avenidas, en Benín, en Sierra Leona, en un terremoto, en una guerra, en una hambruna, siempre sois ellas, siempre. Yo creo que en general la mujer es gestora, gesta y la mayoría de las veces tiene la fuerza suficiente para salir adelante en las peores circunstancias. A mí cuando me dicen, pero ser madre es terrible el sacrificio, digo, y maravilloso el proceso. María José Puerto es voluntaria en Child Heroes. ¿Qué tal, María José? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? Pues yo empecé como voluntaria de una manera muy sencilla. Yo estudiaba aquí con Carmen Pascual, psicomotricidad, porque había dado un giro a mi vida y quería cambiar. Yo había estudiado Derecho, pero sabía que me interesaban las personas, los niños sobre todo. Y bueno, pues un día en clase
Carmen planteó que en este acuerdo que tenían de colaboración, ¿no?, con Chileros, con el grupo Maquena, pues que era una lástima, pero que había una mamá con 3 niños además que tenía mucho interés, la madre, en sacarlos adelante y que no podían venir a recibir terapia porque eran muy pequeñitos y porque vivían en Móstoles. Y yo en ese momento, sin pensarlo, como tenía más tiempo, dije, pues tengo tiempo, un coche y ganas. Y no me lo pensé, la verdad, y dije, pues yo los traigo. Y así empezó todo. Al día siguiente lo pensé un poco más y dije, bueno, ¿dónde me he metido? Y es verdad que mucha gente me dijo, pero estás loca, ¿qué estás haciendo 2 días a la semana con niños, tal? Y es verdad que sí, eso en un momento determinado me hizo como pensar, sí, podré, no podré. Pero nada, me animé, conseguí, sí, ya llevo 2 años, más de 2 años más. Y nada, lo primero fue buscar 3 sillitas, porque claro, llevaba a los niños y a la mamá. Y al principio fue, más que complicado, fue algo muy diferente para los 5. Porque claro, yo fui a buscarles el primer día, no habían montado nunca en coche los peques. Nos organizamos como pudimos, la mamá pues entendía el español, era complicado comunicarse con ella. ¿Puedo preguntar de qué país era nada más o de qué continente? De Nigeria. Pero bueno, tenía muchas ganas, estaba motivada, no sabía qué íbamos a hacer, me costó bastante explicarle, ¿no?, y que me entendiera dónde íbamos. Yo la vi muy valiente, porque se metió conmigo, no sabía dónde íbamos. Quiero pensar que en ese primer contacto, en esos primeros días, es muy importante que tú seas mujer, porque la relación entre ellas con el sexo contrario solo ha sido terror. Terror. Es que ella además no solo viene de la trata, que poco a poco, con el tiempo, el coche fue para nosotros un espacio seguro con el tiempo. Tuvo que pasar tiempo para que ella me contara cosas terribles, la verdad. ¿Qué edad tenían los niños? Pues los niños tenían entonces 1, 2, casi 3 y 4, casi 5. O sea, que ahora ya tienen 3, 5 y 7. Sí. ¿Y cómo están? Ahora están fenomenal. Para comérselos. Para comérselos. Ahora que yo he pasado una etapa, ¿no?, de salud un poco bajita, me han estado llamando todos los días haciéndome un vídeo. ¿Cómo te llaman a ti? Madrid. ¿Ah, sí? Sí, me llaman Madrid porque cuando les conocí, pues la cosa era que íbamos a Madrid y ellos nunca habían subido en un coche. Entonces les quedó Madrid, pero no había manera de sacarles de ahí. E incluso yo voy al cole, ¿no?, a los 2 coles en los que han estado, porque la madre pues necesita ayuda y a mí me mandan los correos, estoy un poco en contacto, ¿no?, con los profesores. También están en Aulatea porque 2 de ellos tienen autismo. Y un día me pregunta una de las profesoras, oye, perdona, ¿en la familia o algún conocido que se llame Madrid ahí? Porque me hablan mucho de Madrid como si fuera una persona. Digo, sí, soy yo. Qué bueno. ¿Ahora podrías estar sin verles? ¿Podrías estar sin ayudarles, sin atenderles? Me iba a costar, la verdad es que me iba a costar. Lo que pasa es que con el tiempo he visto la importancia de que las personas, en este caso la madre, se sintiera acompañada para sacar toda su fuerza. Y no sabéis qué fuerza. Eso te iba a decir. No lo sabes. Es sobrenatural. Impresionante. Pero eso lo tenéis las madres, en general. Pero estas mujeres más. Pero más, porque ella no solo sufrió con la trata muchísimo, que además decíais antes si estaba conectado, a ellas las amenazaban con la familia que tenían en su país. O sea, era muy fuerte y ella conoce amigas que han matado. Es habitual. O sea, que se cumple, ¿no? Ellas seguían en contacto con su país con esa amenaza. De esa manera las tienen mucho más esclavizadas. Claro. Porque ya no depende, tú te puedes escapar, pero a ti. Sí, ha habido maltrato hacia ella, hacia los niños. Fue muy duro también. Te iba a preguntar lo mismo que hablábamos antes con Patricia. Por tu experiencia, por el ejemplo de esa familia y todas las demás que estén en este proyecto, ¿se sale adelante? ¿Esos 3 chavalines van a salir adelante seguro? Se sale, yo creo que sí. Y a veces esperamos, yo animaría a las personas a que si quieren ayudar, no sé si la palabra es ayudar, al final yo he recibido mucho más de lo que he dado, ¿no? Pero
que no esperen a algo grandioso. O sea, no podemos salvar al mundo, pero en este caso fue algo tan sencillo como tener un coche, tiempo en ese momento y ganas. Y de ahí surge una historia que dura hasta ahora, ¿no? Que son más de 2 años. Alguien me dijo en cierta ocasión que salvar a un solo niño ya es salvar al mundo. Bueno, pues tú 3. Pues... Tú 3 en tu coche, no te digo más. Gracias, María José. Muchas gracias a vosotros. Bueno, gracias a los niños y a la mamá. Os hago la misma pregunta a las 3. ¿Podéis salir de aquí un día cualquiera, Carmen, y desconectar? Después de las historias que has oído, después de que hayan roto esa coraza y se hayan desnudado las madres, después de que los niños o ellas, las hijas, hayan hecho lo mismo, llegas a casa y te pones a hacer la cena o te pones a ver la tele o te das un paseo y desconectas. Sí. Tengo una gran fortuna desde el minuto 1 que empecé a trabajar. Porque para mí ha habido 2 cosas muy importantes en mi vida. Mi familia y, por tanto, mis hijos merecen que cuando llegue les entregue lo mejor. No tienen culpa de cómo es la madre. No. Y psicopraxis, que merece lo mejor, y cuando vengo, pues me entrego de completo. María José, ¿desconectas cuando quitas las sillitas y se bajan del coche? Bueno... Pues ya no quitas ni las sillitas. No las quito nunca, ya nadie se ha montado detrás ya más. Pues normalmente sí. Además tengo la fortuna de tener una pareja que es muy comprensivo, que me ayuda mucho con esto, entonces suelo comentarle lo que me preocupa y tal, y es una forma pues de seguir adelante y con más fuerza. Entonces sí, normalmente sí. Patricia. Pues si soy sincera, debería hacerlo siempre, pero no siempre lo consigo. O sea, pues porque no es fácil. Es cierto que cuando tú entras en este trabajo, y esto me lo ha enseñado Carmen, que ha sido también terapeuta mía durante muchos años, hay un momento en el que tienes que entender que la realidad de los problemas que tú estás acompañando, la persona que te acompañas, son de ellos. Tú estás ahí para acompañar, no para llevártelos a ti, porque eso no aporta nada al proceso, ¿no? Lo que pasa es que todos somos humanos y hay cosas que, bueno, cuando no consigues solucionarlas, yo que soy insistente mentalmente de lo tengo que solucionar, bueno, pues a veces sí que me las llevo a casa. Pero intento, cuando estoy en una época así un poco, tratar de desconectar de otras maneras. Nos hemos preguntado por el futuro de las víctimas de trata y explotación sexual, por sus hijos. Mujeres muy fuertes que, a pesar de sus vidas, no renuncian a los hijos, a quienes la vida también les ha golpeado, pero que no se rinden, como sus madres. Hola, Palo. Hola, Ángel. Mensajito de Mutua. Sí, en pleno siglo XXI, con la IA y el 5G, y el seguro aún no cubre la batería del coche eléctrico si te falla. Bueno, ¿qué me dices? Por eso vete a la Mutua. Además de tener la batería cubierta, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Estás escuchando La Linterna de COPE. Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Llega la temporada 27 de MediaMarkt. En nuestro aniversario, estrena tecnología, como un QLED Samsung de 75 pulgadas 4K por 699 €. Ya disponible en las mejores tiendas MediaMarkt. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número 1 en calidad-precio porque tiene ofertas como estas. Ahora en Lidl elige 200 gramos de bacon a 1,59 y ahorra un 20%. Y elige 300 gramos de salmón a 5,99 y ahorra un 15% con Lidl Plus. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también. Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro. Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama al 900 666 777. Verisure.
La gran feria del vehículo de ocasión ya está en HR Motor. Del 7 al 20 de julio consigue hasta 30% de descuento. Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+. Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM. Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Son las 9:30, 8:30 en Canarias. Entramos en clase de economía. Lo estamos notando en las estaciones de servicio de toda España, y no te digo ahora en vacaciones. El precio de los carburantes se ha vuelto a disparar tras varias semanas consecutivas de bajada. La gasolina y el gasoil han subido de media casi un 6%, ojo, en una semana, desde que comenzó el mes de julio. Iván Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, ha sido una subida imparable en el precio de los carburantes, ese casi 6% desde que comenzara el mes. Ahora mismo estamos pagando el litro de gasolina a 1,52 euros. Hasta hace nada lo estamos pagando por debajo del 1,50. El de gasoil a 1,53. Hay que recordar que estos meses atrás hemos pagado más caro el de diésel que el de gasolina, y esto es algo extraño. Hay que ver cómo evoluciona en los mercados, pero todo apunta a que el precio de los carburantes se va a incrementar porque el precio del petróleo parece que va a ir subiendo si se recrudece, como eso parece finalmente, la guerra en Irán. Durante esta linterna veremos las consecuencias de esa subida de precios, analizaremos la situación de los mercados a futuro y ante la incertidumbre. Mira qué dato. España ya está en el podio de grandes economías de la OCDE, donde más han caído los salarios desde la pandemia. Algo así como una cosa es lo que se vende y otra la realidad. Es la principal conclusión del último informe de un informe y todo a pesar de los sueldos reales que crecieron un 2% en el último año. Pero aún así, estos siguen por debajo de los sueldos de 2021. Seguimos perdiendo poder adquisitivo. Mirando las cifras, podríamos decir que en términos reales el salario mínimo crece, pero el salario medio no. Y este es uno de los problemas para los trabajadores. ¿Por qué? ¿Qué supone esto para nuestros bolsillos? Se lo preguntamos a Rafael Domènech, es responsable de análisis económico de BBVA Research. Querido Rafael, profesor, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar en tu programa, Ángel. Bueno, lo primero, déjame lo personal. El encantado soy yo, porque hace mucho que no nos vemos, pero hemos compartido, y yo he aprendido muchísimo a tu lado, hemos compartido casi pupitre. Casi pupitre, Rafa, así que encantado por atendernos de nuevo. Muchas gracias. Oye, explícanos, ¿cómo nos afectan estas cifras? A ver, nos afectan porque efectivamente el salario es una de las principales fuentes de renta de los hogares, de las economías domésticas, y por lo tanto lo que los hogares necesitan es que crezca el empleo y al mismo tiempo que crezcan los salarios, pero los salarios en términos reales, es decir, la capacidad de compra de los salarios. Por lo tanto, cuando el salario medio no avanza lo suficiente, o incluso en algunos periodos no es capaz de recuperar lo perdido por un episodio inflacionario como el que tuvimos en el año 2022-2023, pues efectivamente esto es un problema para la renta disponible de las familias. Tengo razón con la observación que he hecho un poco en la entrada, Rafa, cuando digo que una cosa es lo que se vende desde el punto de vista político y otra cosa es la economía real. A ver, yo creo que aquí efectivamente tenemos que distinguir lo que son las grandes cifras macroeconómicas, que son agregados para el conjunto de la economía, como es la evolución del empleo, como es la evolución del Producto Interior Bruto, como es la evolución incluso de la renta de los hogares en agregado. Pero claro, si somos más personas habitando un país, si somos más personas trabajadoras, o si somos más hogares, cuando representamos estas grandes cifras agregadas en términos per cápita, en términos de productividad, de Producto Interior Bruto por persona ocupada o de salario medio, que es el salario para un ocupado medio, pues efectivamente hay una diferencia muy grande entre lo que es el crecimiento
del Producto Interior Bruto y el crecimiento de algunos de estos agregados. Si me permites, te pongo un ejemplo que se ve muy claramente. Desde el último trimestre de antes de la pandemia hasta el último dato del cual tenemos cifras publicadas por el INE, que es el primer trimestre del 2026, el Producto Interior Bruto, lo que el conjunto del país produce tanto en bienes y servicios, ha crecido en términos reales un 11,3%, pero como las personas ocupadas han crecido exactamente en la misma proporción, en ese 11,3%, lo que nos queda es que el Producto Interior Bruto por persona ocupada es el mismo en términos reales en el primer trimestre del 2025 y el cuarto trimestre del 2019, ¿no? Caramba. Yo creo que esto ayuda a entender, ¿no? Una cosa es por qué aumenta el Producto Interior Bruto, básicamente porque ha aumentado el número de ocupados, y sin embargo esto es compatible con que el Producto Interior Bruto por persona ocupada pues tenga el mismo nivel que teníamos hace 6 años. Claro, pero realmente lo que nos gustaría es que crecieran las dos cosas, ¿no? Que creciera el PIB por ocupado y que creciera el PIB todavía mucho más, ¿no? Para que hubiera una doble ganancia, tanto en términos agregados como en términos individuales, ¿no? Del trabajador promedio. Desde el punto de vista de la estadística, viendo los plazos y los calendarios, ese dato de 7 años atrás es una barbaridad. Bueno, a ver, tampoco efectivamente lo es, pero la verdad es que también está muy condicionado. Hay muchos otros países que han tenido unas experiencias relativamente similares, ¿no? Porque ha habido toda una secuencia, ¿no? Sucesión de shocks, de perturbaciones, pues que han perjudicado bastante a la economía. Primero fue el COVID, luego todas las disrupciones que tuvimos en las cadenas mundiales de producción, luego vino la guerra en Ucrania con todo el impacto inflacionista que tuvo, y ahora, pues últimamente, en los últimos meses, el conflicto en Irán, ¿no? Entonces, toda esta secuencia de shocks, pues lo que ha producido es eso, ¿no? Que nos cueste, ¿no? Que mucho recuperar, ¿no? Lo que perdemos en algunos momentos, como consecuencia, por ejemplo, esos años, ¿no? De una inflación muy elevada, como consecuencia de altos precios del petróleo, del gas, de materias primas, etcétera, durante la guerra en Ucrania, que todavía no ha acabado, pero que provocó aquel periodo de inflación tan elevada, de doble dígito. Pues claro, cuesta luego recuperar esto varios años, ¿no? Rafael, ¿qué tal? Buenas noches. Yo tenía una pregunta, claro. Tú lo mencionabas, todos estos cambios, estos sucesos son los que pues hablan un poco de las cifras de por qué no suben los salarios reales. ¿Por qué nos afecta más a nosotros, a España, que a otros países desarrollados? A ver, yo creo que también aquí hay que tener en cuenta un efecto composición, ¿no? Es decir, que cuando hablamos del salario medio o de la productividad media, lo único que estamos cogiendo es por la remuneración de asalariados total, dividirla por el número de asalariados, o coger todo el Producto Interior Bruto total y dividirlo por todo el número de ocupados, ¿no? Entonces, España tiene el salario que le corresponde en función a la productividad que tenemos. Es decir, que si cogemos a los 27 países de la Unión Europea y los ponemos todos, los ordenamos en función de su productividad y de su salario, pues nosotros estamos donde nos toca, ¿eh? No hay nada diferente que diferencia a España con respecto a otros países, ¿no? Por lo tanto, el problema de los salarios, tenemos unos salarios medios más bajos que otros países europeos, ¿no? Porque también tenemos una productividad que está ligeramente por debajo, una productividad por ocupado que está ligeramente por debajo del promedio europeo, ¿no? Y aquí también yo creo que hay que tener en cuenta que hay un efecto composición importante, ¿no? No hay que olvidar que desde principios del 2022 España ha sido una de las economías que más empleo ha creado. La mayor parte de ese empleo
es resultado, ¿no?, de los flujos migratorios de personas de otros países, ¿no?, fundamentalmente de América Latina, que han venido a España porque ofrecemos buenas oportunidades para estas personas, ¿no? Y entonces esto genera un efecto composición, ¿no? Si muchas de estas personas, ¿no?, tienden a ocupar ocupaciones con una productividad y unos salarios por debajo de la media, es perfectamente posible que la de los trabajadores que ya estaban pueda estar aumentando, pero si estos trabajadores tienen una productividad o crean empleo en ocupaciones que están por debajo de la media, el efecto composición anula, ¿no?, el crecimiento de los que ya estaban, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues esto efectivamente es algo que observamos, ¿no?, desde el año, básicamente los últimos 4 años, desde el año 2022, que generamos mucho empleo, pero también lo hacemos en ocupaciones que están por debajo, con una productividad por debajo de la media. Son ocupaciones necesarias porque hay mucha demanda de empleo en muchos de estos trabajos. Tenemos muchas vacantes de empresas por cubrir, por lo tanto son ocupaciones necesarias, ¿no?, para que funcione la economía, pero con esta propiedad, ¿no?, que no están ni en sectores o en segmentos del mercado de trabajo que generen un valor añadido por encima de la media, ¿no?, que esto es lo que necesitaríamos para que nuestra productividad pues subiera como un cohete, ¿no? Tras conocer el informe, creo que te he leído algún razonamiento sobre los sueldos mínimos y los sueldos medios. El sueldo mínimo sí sube, el sueldo medio no. ¿Qué supone esto? ¿Cuál ocupa más volumen? Bueno, pues efectivamente lo que hemos visto durante, básicamente ya desde antes de la pandemia, es que los salarios mínimos, tanto en términos nominales como en términos reales, han crecido más que el salario medio, y por lo tanto esto genera lo que se denomina una compresión en la distribución salarial, ¿no? Cada vez hay un porcentaje mayor de trabajadores que se van moviendo en la cola baja de la distribución salarial y se van acercando a la media. Cada vez hay más trabajadores que van cobrando el salario mínimo, su salario en términos reales aumenta más, pero sin embargo el del resto de la distribución aumenta menos, ¿no? Y de hecho el salario medio, ¿no?, la remuneración de asalariados sobre el total de asalariados en términos reales, pues, es prácticamente la misma que teníamos en el 2019. Interesante. ¿No? Y es consecuencia de este efecto compresión. Claro, interesante. Claro, para el desarrollo de una economía, ya has dado alguna pincelada sobre esto, Rafael, pero no sé si en tema imagen, en tema números, ¿qué supone estar en ese top, en ese podio que contaba Ángel de países donde más caen los salarios? Bueno, pues efectivamente, esto lo que hace es que en términos de capacidad de compra de las rentas salariales no crezca tanto como la de otros países. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues que básicamente lo que ocurre en Europa, porque cuando hacemos esa comparativa lo hacemos con otros países de la Unión Europea, es que también está Estados Unidos. Cuidado, en Estados Unidos, a pesar de que es un país mucho más rico que nosotros, cuando se compara la evolución de los salarios medios y mínimos desde 2021 a 2026 en términos reales, es decir, teniendo en cuenta su capacidad de compra, en Estados Unidos el salario medio ha caído, o se ha comportado de una manera muy similar al salario medio de España, pero es que el mínimo incluso ha caído en términos reales. Es decir, que Estados Unidos, que es una economía mucho más rica que nosotros, pues lo ha hecho igual o incluso ligeramente peor en términos de capacidad de compra, porque allí la inflación ha sido mayor. Esto no es un consuelo, porque lo que nosotros necesitamos es que en la medida que somos una economía que tiene una renta per cápita, una productividad y unos salarios que están por debajo de los norteamericanos o que están por debajo de las economías europeas
que lideran, ¿no?, en términos de bienestar, lo que necesitamos es que nuestra productividad y nuestros salarios converjan a la de estos países. Claro. Y eso, pues si me permitís, es lo que están haciendo algunas economías durante este periodo, en los últimos 5 años, algunas economías que accedieron a la Unión Europea más recientemente, ¿no? El caso más destacado posiblemente sea el de Polonia, ¿no? Polonia es una economía que lleva una trayectoria de crecimiento, de mejora del PIB per cápita, de mejora de productividad y de mejora de salarios, que viniendo muy por debajo de España, ya prácticamente se ha acercado ya a los niveles de España, y su velocidad de convergencia es superior, con lo cual va más rápido que nosotros. No hay más que viajar a Polonia y te das cuenta de la evolución increíble del país. Una última cuestión, Rafael. Claro, la pregunta del millón. En el futuro próximo, ¿qué se espera? Bueno, en el futuro lo que esperamos es bastante crecimiento para la economía española durante este año. La verdad es que todo apunta a que incluso haya un sesgo al alza en las previsiones de crecimiento. Nosotros tenemos una previsión para este año del 2,4% del Producto Interior Bruto. Lo que pasa es que, de nuevo, y para el año que viene, por encima del 2%, ¿no? Y ya digo que con un crecimiento bastante elevado, incluso con la posibilidad de que sea mayor de lo que nosotros prevemos, porque hay una serie de motores que siguen funcionando. Lo que ocurre es que yo, si me permites el ejemplo, lo que digo es que este es un avión que vuela muy rápido, muy alto, pero básicamente lo hace con un motor que es el de la creación de empleo, y lo que nos falta es encender a tope el de la productividad, ¿no?, que es el que nos permitiría que los salarios medios avancen, ganen mucho poder de compra y que verdaderamente la renta de los hogares lo note, tanto porque hay más gente trabajando como también esas personas que trabajan ganan mucho más en términos ya de capacidad de compra, ¿no? Pues hablaremos con el siguiente informe, que seguro que nos vas dando más pistas. Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research. Como siempre, gracias por la clase, Rafa. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Mira qué dato. La inteligencia artificial se está dejando notar en el precio de la tecnología que compramos. La escalada del coste de los chips amenaza ya con encarecer móviles, ordenadores y otros dispositivos de uso cotidiano. Ante esto, el mercado de los productos reacondicionados gana terreno como una alternativa para ahorrar, aunque con precauciones. Victoria Ballesteros, buenas noches. Buenas noches. La inteligencia artificial ha disparado la demanda de chips y eso ya empieza a notarse en el precio de la tecnología que compramos. La clave está en la memoria que llevan los dispositivos, la que hace que funcionen con agilidad y la que guarda fotos, vídeos o aplicaciones. José Antonio Vega es profesor de Economía de Comillas y CADE. Los dispositivos más expuestos son portátiles y ordenadores personales. Después los móviles premium, sobre todo con más RAM, almacenamiento y funciones de inteligencia artificial. Y las consolas y televisores sufrirán menos. Las previsiones del sector apuntan a que un móvil puede encarecerse de media en torno a un 13% y un ordenador hasta un 17%. Y de momento no pinta a bajadas. No esperaría una gran bajada a corto plazo. Puede haber ofertas puntuales, pero la tendencia de costes no apunta a descuentos generalizados. Y mientras estrenar un dispositivo sale cada vez más caro, gana terreno el mercado de los reacondicionados. Una opción para ahorrar, sí, pero con precauciones. Conviene mirar bien la garantía, el estado de la batería, quién lo vende y si el aparato se ha reparado con piezas originales o con piezas compatibles. Hablaba Rafa Domènech de la productividad y tiene que ver con el problema del absentismo. Es interesante lo que ha dicho hoy el gobernador del Banco de España. José Luis Escrivá asegura que el gasto de la seguridad social en las bajas de larga duración se ha incrementado hasta un nivel, entre comillas, sin parangón, dice la Unión Europea. El absentismo, digamos, o el aumento de las bajas, sobre todo de las muy de largo plazo, y es a la seguridad social, lo pagamos, se paga con el presupuesto de la seguridad social y ha aumentado esa partida enormemente y estamos a un nivel sin parangón a nivel europeo en ese sentido.
Lo atribuye el exministro de la Cosa a la descoordinación entre administraciones. Claro, si miras a España, en fin, de manera especial. Precisamente el Banco de España ha publicado hoy un informe en el que asegura que la deuda de las familias españolas ha caído a mínimos históricos. Considera además que la riqueza de las familias ha crecido por encima de un 9% en el mes de marzo. A pesar, dice, de que todo está más caro por la subida de los precios. Marta Ruiz. La inflación ha impedido que los hogares españoles hayan seguido acumulando riquezas. Son cifras globales que lógicamente no reflejan la realidad de muchas familias que no llegan a fin de mes. Pero los datos del Banco de España muestran que la diferencia entre ahorros y deuda, lo que se conoce como riqueza neta, ha aumentado en el primer trimestre, sobre todo por la revalorización de activos financieros en poder de estos hogares, que han crecido en más de un 8%. Es la herramienta que ayuda a que el dinero no pierda valor cuando está parado en el banco en momentos de inflación. De hecho, el Banco de España explica que se observa un ligero aumento en las participaciones de capital y en los fondos de inversión, y una evolución a la baja en efectivo y depósitos, que aún así siguen siendo el grueso de los activos financieros en manos de los hogares, un tercio del total, seguido de participaciones en el capital, fondos de inversión y seguros y fondos de pensiones. Una cuestión tiene su punto técnico, a ver cómo lo explicas, Iván. España va a proponer en el Eurogrupo la creación de un mecanismo para emitir deuda conjunta, que sería un mecanismo voluntario para los países. Este no supondría más deuda y ahorraría costes en intereses. Pues la está defendiendo, además hasta ahora, justo el ministro de Economía, el vicepresidente Carlos Cuerpo, pero parece que no va a tener mucho apoyo entre los ministros de Economía de la zona euro, porque justo leía antes de entrar por ejemplo, en nuestros compañeros del Mundo, que hay varios países que se oponen, pero se oponen bastante seriamente. Por ejemplo, los países nórdicos, como siempre. Los países nórdicos, cuando decimos alguna propuesta de este tipo, dicen que eso de endeudarse, nada de ello. Por ejemplo, en eso somos campeones. En eso somos campeones, y los finlandeses, por ejemplo, los irlandeses también, los noruegos, dicen que se muestran abiertos a discutir el documento, pero señalan que la prioridad de sus países es llegar a un acuerdo sobre el marco financiero plurianual, y que lo de endeudarse no está encima de la mesa en los planes de la Unión Europea. Pero bueno, veremos a ver qué termina, si Cuerpo los termina convenciendo. No parece. Precisamente, Carlos Cuerpo ha confirmado que España quiere optar a la presidencia del Banco Central Europeo. Recordemos que Luis de Guindos dejó la vice hace nada, un par de meses. Ahora le toca a Christine Lagarde, cuando le toque dejar el puesto, pues España lo quiere. Nuestra previsión en cuanto al esfuerzo que va a hacer España por jugar un papel importante en la nueva composición del Consejo del Banco Central Europeo. Mi opinión personal es que probablemente estas discusiones empiecen a tomar cuerpo tras el verano. Conviene recordar que Christine Lagarde ya ha dejado la puerta abierta a abandonar su puesto de presidenta del BCE, ojo, antes de que acabe su mandato, para presentarse a las elecciones presidenciales de Francia, su país. Eso iba a ser la bomba, sí, una pedazo de candidata. Eso parece. Ya Christine Lagarde ha abierto la puerta, ha dejado claro que si se lo piden, han dicho desde Francia, que dejaría de la presidencia del Banco Central Europeo antes de que acabe su mandato, que es en octubre de 2027. Y en este contexto el propio Cuerpo ha destacado, dice, el excelente trabajo realizado por Lagarde durante estos años. Es verdad que ha habido una coyuntura marcada por la evolución de los precios de la energía, conflictos geopolíticos, incertidumbre en los mercados internacionales y sobre todo esa inflación en la zona euro, que parece un poco más estabilizada, no en nuestro país. Hay que decir que nosotros seguimos por encima del 3%. La Unión Europea ha conseguido bajar esa subida de precios por debajo de esa barrera. Pero nuestro ministro defiende que va a ser necesario comprobar si este episodio de volatilidad puede darse por superado, si las expectativas de inflación permanecen ancladas, y dice que en ese caso el Banco Central Europeo pues podría dar un paso más, pasar página y por tanto abrir la puerta a que la propia Lagarde pueda plantearse otro tipo de cuestiones. Y en ese caso, si finalmente Lagarde se plantea salir antes, hay un candidato bastante serio por parte de nuestro país, Ángel, ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, sería el exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Habría que ver qué posibilidades tiene, porque, como siempre, hay algunos países que quieren posicionarse, entre ellos, por ejemplo, Irlanda y Alemania, porque el actual gobernador del Banco Central alemán dice
que se postularía. O sea, ya lo ha dicho bien claro, pero hay que verlo. Hernández de Cos fue crítico en muchos ocasiones. Fue crítico con el gobierno. Con el gobierno. Muy crítico con el gobierno, sí. Bueno, sería un gesto. Fíjate que a mí hasta me extraña que fuera tal la apuesta, pero, en fin, veremos. Y mira qué dato, esto sí que es economía real. Las denuncias por impedir pagar en efectivo en piscinas municipales se disparan en verano. Tú llegas a la piscina con la familia e intentas soltar los 40 euros en función de los que seas y no se puede entrar. Es una de las conclusiones a las que llega en su último informe la plataforma Denaria, la asociación que defiende el acceso y mantener el uso del dinero en efectivo. Esta asociación Denaria habría recibido más de 500 quejas en los últimos 3 años de personas que denuncian no haber podido pagar en efectivo distintas compras o servicios. Seguimos dándole poca importancia al tema del cash. Sí, y es importante, lo hablamos aquí alguna vez siempre, Ángel. Economía real. La economía real, lo de tener siempre dinero en el bolsillo por si surgen, por ejemplo, cosas como el apagón del año pasado, que al final había gente, como yo mismo, hay que reconocerlo, que no teníamos dinero en casa y que estuvimos preocupados durante algunas horas por si habría que comprar algo en efectivo porque las tarjetas no funcionaban. Y es que nos han hecho llegar los de Denaria, esta plataforma, un extenso documento en el que pues hablan un poco de qué perfiles de personas se quejan de que no se pueda pagar en efectivo en algunos comercios y en algunas administraciones. Es verdad que son gente de más entrada de edad, a partir de los 50 años. Los que menos manejan tarjeta. Los que menos manejan la tarjeta y los que menos tienen acceso pues, a esas bancas online y demás, como se paga ahora, por ejemplo, con el móvil o con incluso el reloj. Y luego me ha llamado la atención, estaba justo buscando dónde se quejan más. Y la administración pública concentra el mayor volumen, casi la mitad de las entidades denunciadas son de la administración pública. Curioso. Porque no se puede pagar con efectivo. Ya sean ayuntamientos. Exactamente. En fin. Pues gracias, Iván Alonso. Para ti, Ángel. Hasta luego. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día. Si a cualquier españolito le retiran el pasaporte, no se le ocurre pedir el privilegio de una exención de fin de semana, pero el matrimonio Sánchez Gómez pidió ese permiso precisamente para victimizarse en el previsible caso de que el malvado peinado se lo negara. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Nuestro tiki-taka, nuestra camiseta roja, nuestra porra en la ofi, nuestro gol de Iniesta. Y antes del partido, nuestras aceitunas. Un momento. Solo si son La Española. Son nuestras aceitunas. Pues claro. Es Aceitunas La Española. 100% nuestras, 100% como ninguna. ¡Vamos! Hablamos de 205 caballos de potencia, ¿eh? Suena bien. 4,3 litros de consumo a los 100. Suena a Qashqai e-Power. Y al 0% TAE. Suena a que estreno Nissan. Aprovecha los Hybrid Days y estrena Nissan Qashqai con nuevo e-Power. El híbrido más potente y eficiente al 0% TAE. Consulta condiciones en nissan.es. Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño. Una iniciativa de Vitaldent. El videoarbitraje lo revisa todo y en Justalia también. En Justalia.es analizan tu tarjeta Revolving y tus deudas para ver si tienes derecho a reclamar. Spoiler, si tienes Revolving, probablemente sí. Que no te metan un gol. Visita Justalia.es y recibe ayuda hoy. Justalia, porque lo que es tuyo, tuyo es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Las Relabs de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día. Si a cualquier españolito le retiran el pasaporte, no se le ocurre pedir el privilegio de una exención de fin de semana, pero el matrimonio Sánchez Gómez pidió ese permiso precisamente para victimizarse en el previsible caso de que el malvado peinado se lo negara. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.